amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Génesis. Yo soy Cristian. Y esto es De Chiripa me salvé. Bueno, el día de hoy estamos en un programa especial porque también tenemos un invitado especial que viene de México, Guanajuato, Veracruz, Orizaba, por allá. Sí. Órale, que es de México. Y bueno, el día de hoy lo vamos a traer a la cuenta de 3, ¿va? 1, 2, 3. 3. Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Un gusto. ¿Su nombre es? Eduardo Mosqueda. Vengo ¿Desde de dónde? Orizaba, Veracruz, México. Ya ven, Orizaba por eso. es la ciudad, Veracruz es el estado y México el país. Oh, es como aquí, Quito, Ecuador. Pichincho. Algo así. Ya ven, por eso este es un programa súper especial porque tenemos invitados internacionales traídos desde más arribita de nosotros, pero con la misma convicción de compartir algo que edifique la vida de las personas. Para que tenga un poquito del contexto, pastor, estos son podcasts donde nosotros preguntamos acerca de su testimonio y esto va a ser edificante para las personas que lo escuchen, porque tal vez muchos jóvenes o hombres que ya están maduros, chicos, ancianos, necesiten palabras de aliento, necesiten tal vez algo que usted les pueda compartir porque a usted le ha dado eso Dios, ¿cierto? Claro. Y vamos al contexto directo de él. Así es, y por eso el día de hoy estamos en un lugar diferente al set de Chiripa Me Salvé. Como pueden ver, nos hemos trasladado específicamente para hacerle la entrevista al pastor. Así que tranquilo, no son preguntas fuertes, nada más que su experiencia completa. Y así como le podría decir igual en nuestro dialecto, como nosotros hablamos aquí en Ecuador, es ¿en qué camino andabas vos, ve? Ok, ahí en México decimos cuáles eran tus andadas antes. Acá. Pues, no sé, a ver. Quisiera yo empezar desde la etapa de niñez. O sea, como que yo creo que desde ahí empieza todo. Yo soy fiel creyente de que en la etapa de la niñez, como podemos ver a los niños ahí corriendo, es donde empieza a forjarse pues las fortalezas y las debilidades. Entonces, desde ahí empieza parte de mi testimonio. Yo de una familia disfuncional. Padre y madre ausente, papá totalmente ausente. Con el paso del tiempo empiezo a sufrir un poco de bullying en, ¿qué te gusta? A los 10, 13 años, y eso me lleva a tomar malas decisiones. Me lleva a meterme un poco en tema de algunas tipos pandillas, no son como acá, son un poco más tranquilas. Aquí creo que las pandillas son un poquito más rudas, ¿no? Casi como malas a los... ¿Aquí? No, aquí no, solo matan. Depende del nombre, ¿no? Que a veces se reúnen en el barrio y en el barrio ya se creen banda y son grupitos así. En especial los nenes consentidos. Ahí le llamamos caguengues. Le llamamos caguengues. Un chamaco caguengue. Pero sí, ahí empieza el ritmo de empezar a crecer. Entonces empiezo a sufrir bullying y empiezo, ya sabes, típico mexicano, no sé aquí, pero el mexicano es especialista en hacer bullying. Con los lentes, con todo lo que encontraban me hacían bullying. Él tenía lentes, decían, habla, cuatro jóvenes. Algo así por el estilo. Entonces de ahí empieza el tema. Empiezo a tomar malas decisiones y ahí es donde empiezo a probar un poco el alcohol y el cigarro. Ahí empezó todo el relajo de mi vida. Alcohol y cigarro fueron lo que me abrió las puertas a todo. Recuerdo que junto a eso había un cantante que en ese entonces nos llevaba, nos hacía sentir como un éxtasis. Le decían Porta, no sé si lo llegan a escuchar acá. Al español. Porta, escuchaba Porta y sentía yo que me sentía yo lleno y me motivaba como a empezar a drogarme, como a empezar ahí el tema de fumar. Y bueno, con el paso del tiempo mis papás claramente un buen de problemas porque llegaba yo de ser un niño tranquilo, llegaba yo con un aroma a tabaco interminable. Empiezo a meterme un poco en tipo pandillas, empiezo a aprender a pelear y ahí empiezo a conocer gente. O sea, gente claramente no tan buena para mi edad. Estoy hablando que eso fue aproximadamente de los 14 años. Yo ya empezaba a consumir drogas desde los 14 años. Perdón. El clima de Ecuador creo que mucho smoke. Entonces,
ahí empieza un poco el testimonio en el cual Dios me ha rescatado. Con el paso del tiempo, mis papás vivíamos en una casa en un municipio cercano a donde viven mis abuelos. Mis papás llega un punto en el que ya no pueden conmigo. Entonces mis papás van y me tiran con mis abuelos. Entonces fue como de, bueno, ya no podemos contigo, vamos, te depositamos con tus abuelos. Y listo. Ahí empieza todo lo demás se pudo llamar, entro en un sentido de libertinaje total, empiezo a tomar alcohol como si no hubiera mañana, y eso fue el trajín de mi vida hasta que llegó el punto en el que empieza a ya no haber dinero. Claramente, mis papás me proveían de todo lo necesario para estudiar, claramente no ricos, pero estudiaba, comía y tenía yo todo lo necesario. Entonces empieza esa necesidad por tener dinero, claramente, ¿no? Por tener dinero para comprar un poco de mota, para comprar un poco de coca, para comprar alcohol, para ir a la fiesta, para hacer diversas cosas que solíamos. Entonces empiezo a tener amistades ya del ambiente un poco ilegal. Al paso del tiempo empiezo a inmiscuir ya en algunas prácticas de delincuencia junto con ellos. Además, tal vez no me gusta entrar un poco en detalle ahí, porque realmente no creo que sea edificante, pero te puedo decir que estuve dentro de la delincuencia, estuve dentro de las drogas, y eso es algo que el Señor tuvo a bien en su infinita misericordia rescatar. Yo no estoy diciendo que el Señor me permite estar ahí, porque si tú lo estás viendo, el Señor no te permite las cosas, vamos a entender las cosas. El Señor te rescata en su infinita misericordia, pero el Señor no te mandó a estar ahí. El Señor se puede gloriar en eso, porque de lo vil quiere. Pero no quiere decir que esa haya sido la voluntad perfecta del Señor. Eso entró en nuestra libre albedrío, nuestra mala decisión como humanos. Entonces yo empiezo a tener eso, y dentro de toda esa serie de cosas yo empecé a vivir una vida, dijera, muy bacana. Tenía comodidades de todo. Y en México se hizo una vida muy... Es que, ¿qué tal se dio en México? Muy bacana, ahí quedé. Muy bacano. Ay, mi mexicano ya sabrá a qué me refiero mi mexicano, ¿no? Pero pues bueno, empiezo a tener una vida muy cómoda. Siempre tenía yo dinero, tenía yo que 16 años y ya traía carro, y ya traía motos. Y bueno, a quienes les gustan las motos, pues sí, eran buenas motos deportivas, carros buenos, y que empecé a sentir una parte de que me empezaba yo a llenar. Entonces decía yo, no, entonces no necesito nada, yo puedo hacer lo que quiera, puedo comprarme un mejor celular, puedo comprarme un buen carro, puedo andar. Pues claramente también ahí estoy inmiscuido en el sentido de fornicación. Eso ni se diga, creo que eso va acompañado ahí de todo lo que tenga que ver. Viene con el combo completo. Claro, viene un combo completo ahí de destrucción mental, porque al final de cuentas la fornicación es una destrucción mental para cuando estás casado. Yo creo que muchos han regulado eso, pero pues... entonces empieza ese sentido de sentirme como pleno, de sentirme lleno, y ahí es donde empieza el Señor a hablar a mi vida. Recuerdo que conozco una chica, la chica más hermosa que conocí en toda mi vida. Se llama Jennifer, es mi actual esposa. Es mi actual esposa, y ahí es donde llega ese yugo desigual, ¿no? Yo era inconverso. Llego y la veo en un campamento, me llevaron, recuerdo que crudo, no sé cómo se diga que crudo. Chuchaqui, me llevaron bien chuchaqui, me engañaron, me dijeron que era un campamento muy extremo, que iba a haber ahí unas cosas muy bacanas, dijeron acá. ¿Cuántos años tenían ahí? Tenían como 17, 16 más o menos. ¿No? Como 16 yo creo. Entonces me llevan ahí y me llevaron con engaños. Yo estaba molesta. Yo digo, yo no quiero hablar de Dios, yo quiero que me hablen de Dios. ¿Qué me van a decir? ¿Qué pueden saber esos niñatos? ¿A mí qué me van a enseñar ellos? Pero pues, me llevan y ahí la conozco por primera vez. Ahí se enamoró de mí. Amor a primera vista, dice. Sí. O sea, ella también usaba lentes. Ella también usaba lentes. Claro. Ya. Claro, O sea, por amor de 4 ojos, amigo. Ahí empieza, nos conocemos y demás, intercambiamos un poco de números, pero recuerdo bien que ahí llevaba yo mi radio, mi Nextel ahí con mis alertas, y nos pasamos ahí las comunicaciones, y me acuerdo muy bien que la engañé. La engañé porque le pasé un número falso. Y ella, la verdad, era muy linda, era una niña de casa, totalmente. En esos entonces era hija de los líderes de la iglesia. Después su papá pasó a ser pastor. Entonces, bueno, siempre estuvo rodeada de una familia buena, ¿sí? Y yo vengo de una familia disfuncional, con un tema de drogas, con un tema de alcoholismo, y yo no sé qué diablos, yo no tengo idea. Hasta ahorita no sabes. A la fecha digo que la admiro, yo no me hubiera fijado en mí mismo, pero... Y
Bueno, pues usted ya nos cuenta un pedacito de su historia, que ya conoció a su idónea prácticamente. En esos entonces no era mi idónea, pero bueno. Ajá, pero ella estaba en proceso, ¿verdad? Pero ¿cómo usted llega al Señor? ¿Cómo usted decide dar ese paso de aceptar a Jesús en su corazón? Es que ahí viene la parte más rara, porque yo no estoy diciendo que lo que yo platico va a ser para un común denominador si tú tienes una relación con un yugo desigual. Yo no lo estoy diciendo así. Pero en esta ocasión Dios tuvo misericordia absoluta para poder de lo vil podernos transformar. Porque muchas veces dicen, sí, Él pudo y la convirtió. No, yo no estoy diciendo. Pero yo O sea, empiezo. con mucha fe. Yo creo que sí. Desde ahí empezaba la fe muy grande. Pero pues bueno, ya empezamos ahí después de un tiempo la relación. Empezamos como amigos y demás, y empezamos la relación. De ahí nos vamos a la misma escuela, una preparatoria ya, y ahí empezamos ya a tener una relación pues ya de novios, ¿no? Una relación de amigos cercana y ahí una relación de novios. Claramente en todo eso empieza el tema de fornicación. Eso es algo que yo no tenía temor a Dios. Entonces yo la incitaba, yo fui esa persona que fue una piedra de tropiezo para un alma. Entonces yo no tenía la idea de la transgresión, del impacto que estaba haciendo a una sierva de Dios. Porque ella servía, porque ella estaba en ministerios. Entonces yo empiezo a hacerlos. Dentro de todo eso sale una persona que para mí es importante, que es mi suegro. Me acompaña el día de hoy. Recuerdo que me acerqué y le dije, bueno, yo vengo a hablar con usted porque quiero andar con su hija. Ni siquiera le pedí permiso, dije, quiero andar con su hija. Entonces le dije casi, yo voy a hacer. Él me dijo, estás loco. Y me llamó, si tú eres un delincuente. Esas fueron sus palabras que a la fecha recuerdo, y todos recordamos que él me decía que era un delincuente. Y bueno, no se equivocaba mucho, ¿va? Pero claramente, como mexicano terco, no hacemos caso. La trataron de prohibir, pero bueno, yo siempre tenía pues mis mañas. Iba yo, me brincaba a la escuela, la iba a ver. Bueno, un caos. Siempre encontraba la manera de verla, a su papá. Por la manera en cómo me conocían, su papá ni siquiera me decía nada, porque creo que sabía que si me decía algo le voy a prender un cachetadón. Esto era algo de esperanza. Pero pues... Siga. Pero bueno, en el tema ahí, pues empezamos la relación, empezamos a tener ya sexo antes del matrimonio. Pareciera que todo iba bien hasta que en el punto empieza, recuerdo una ocasión que empecé a tener algunos problemas ya, estaba en riesgo mi vida, y en eso, después de los años, como a los 20 años, 19, sufro un accidente. Y ahí es donde empiezo a tomar en serio a Dios. Yo ya conocía de Dios, conocía que Dios existía, pero siempre le he dicho, es muy diferente decir que tú crees que existe y otra cosa es que tú le creas a Dios de tu corazón. Entonces, recuerdo que tengo un accidente fuerte automovilístico, no sé cómo le llamen acá, el auto fue pérdida total. Yo iba tomado y demás en una carretera que se llaman las Cumbres de Maltrate, son las cumbres peligrosas allá en Veracruz. Iba de noche manejando, íbamos a una noche de antro, claramente. Y bueno, sufro un accidente con un par de amigos y el carro es pérdida total y desde ahí mi vida fue así como de, bueno, ¿qué está pasando? O sea, yo ya no quiero poner más en riesgo mi vida. Al paso del tiempo, empiezo a acercarme un poco a la iglesia. Yo pensaba que era salvo. Yo cuando empecé a andar con ella, empezábamos a ir a campamentos a un lugar que se llamaba Palabra de Vida. Así se llama el lugar. Es en Querétaro, México. Es un instituto bíblico allá. Y ahí te aplican esa de tira el palito y ahora entrega tu vida a Cristo. Yo tiré el palito como 2 veces. Pero mi cambio no era. Y pues a veces dice por sus frutos sus conocedores. Entonces, ¿ya estaba casado? No. Todo esto es previo, es por un noviazgo. Esta tormenta es noviazgo. La tormenta del casado todavía falta. Claro, no. Pero, o sea, en ese entonces usted era como que jugaba con él, como que entre que sí lo aceptaba, entre que no lo aceptaba, entre que quería hacer las cosas bien, entre que no, entre que se calentaba y luego se fría. Para mí Dios en ese entonces, para mí Dios era como un placebo. No sé acá cómo le digan eso. Como una solución momentánea. Dios bombero. Dios bombero, algo así. Para mí eso era. Ahí le damos como un placebo. Que te ayudaba a sentirte bien un instante, te sentías bien y listo, ya no te necesito, me voy. Algo así era Dios. Al paso del tiempo, Dios empieza a hablar a mi vida de diferentes maneras, entre ellas enfermedades. Me declararon hipertenso a los 17, 18 años. Entonces, bueno, ahí empiezan las enfermedades a mi vida.
Empieza lo del accidente, diferentes cosas que fueron a lo largo de ese proceso, y empiezo a inmiscuirme en las cosas de Dios. Empiezo a buscar, recuerdo un chico allá en la iglesia que me empezó como a guiar en las cosas del Señor, y me llevan a un campamento. Recuerdo que empezaba yo a mostrar un poco más de fidelidad al Señor, y los ancianos de la iglesia me llevan a un campamento a palabra de vida. Eso fue en el 2019. Y ahí fue donde en una ocasión yo sufrí hipertensión, por eso lo menciono, me empiezo a sentir mal allá. Algo así como acá me pasó en Yurak, así era de alto. Entonces me empiezo a sentir mal, llego a enfermería, me toma la presión una hermana joven y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te agobia? O sea, ¿por qué estás así? Mira, le empiezo a platicar el testimonio de lo que empezaba el Señor a rescatar, de lo que empezaba a redimir el Señor. Y entonces ella me comparte el Evangelio, pero me comparte el Evangelio de una manera que como nunca lo había entendido. Entonces es en ese consultorio, en palabra de vida, con esa enfermera, doctora, creo que no me recuerdo, donde yo acepto a Cristo. Ahí empieza el tema, donde yo acepto a Cristo. En ese entonces mi actual esposa ya no vivía en Orizaba, vivía en México capital a 5 horas. Entonces ahí fue mi desborde total. Entonces yo ahí estaba ya colapsando porque era yo libre, tenía yo mi novia, pero claramente era yo un gañán, era yo de lo peor. Por eso digo que yo no sé qué, esa mujer de veras estuvo demasiada fea ahí. Al paso del tiempo, el Señor empieza a restaurar mi vida y empieza a quitar como todo árbol que tiene ramas, empieza a quitar todo para dejar el tronco nuevo y que los frutos salgan de manera buena, ¿no? Entonces, llego al punto en el que entiendo. Recuerdo, creo que lo platicaba hace rato con un joven. Yo empecé ya empezaba a fungir como, bueno, acá líder de jóvenes en una misión que se llama Paraíso. Se llama Paraíso la misión allá. Es un lugar que está de donde vivimos a 2 horas. Es como una sierra, como un pueblo más rural. Y me tocaba dar el tema de santidad. Ojo, ya era yo salvo, estaba yo bautizado, pero el mayor proceso que fue para mi vida no fue dejar la droga, porque para mí la droga la dejé con convicción de que el Señor pudo hacer las cosas. Tuve un proceso claramente que sí, pero mi proceso no fue centrado en medicina ni en anexos. Mi proceso, la valentía y la fuerza la dio el Señor. Lo único que cargaba yo ahí era prácticas ilícitas todavía para conseguir un poco de plata porque no tenía trabajo. Cargaba yo fornicación con mi pareja y cargaba yo todavía alcoholismo social, porque creo que eso es algo que cuesta mucho trabajo. Y dices, bueno, ya no me embriago, pero sí me echo 3 chelas. 1 no es ninguna, 2 es una, 3 no. 1 no es ninguna, 2 es media, 3 es una y volvemos a empezar. Así lo llaman en México. Para ver si lo aplicamos. Así, pero con agua, brother, con agua. Con agua. Entonces, Tenemos aquí agua. y recuerdo esa ocasión, estábamos ahí, venía yo llegando, estaba yo sentado antes del tema, en la mañana, mi tema en la tarde, y estaba yo leyendo la Biblia y llego al tema de Santi. ¿Cómo debe de ser el siervo de Dios? Y empieza a leer. Y dije, no, ¿qué hago aquí? Tomé mis cosas, le dije a mi novia, ella servía conmigo ahí, ella estaba ahí conmigo. ¿Ya? Ella servía en niños y yo en adolescentes. Y recuerdo que íbamos con otros 2 hermanos y me paré y les dije, me voy. ¿Pero cómo te vas? Estoy en pecado, brother. Voy a hablar con mis ancianos, voy a confesar lo que estoy haciendo, porque necesito restauración. Entonces, uno de esos ancianos era mi suegro, el papá de mi novia. Le dijiste al papá, ya, necesito restauración. ¿Te imaginas lo complicado es que no se... Comunicación con su hija. Y es que sí, o sea, y es que no lo podía. Una, era el papá de la mujer involucrada, y 2, era el líder de la iglesia, era el pastor. No tenía escapatoria. Y era algo así, porque... Sí, pues sí. O sea, todos los puntos... Todo está mi contra. Entonces, voy, pido, hablo con ellos y les digo, bueno, pastores, queremos hablar con ustedes. La realidad es que estamos en pecado y necesitamos restaurarnos. Esas fueron mis palabras. ¿Y su esposa qué dijo en ese entonces? ¿Se quedó fría? Ella no quería, pero yo le hice entender con la palabra de Dios que era necesario y aceptó. A final de cuentas, los dos, recuerdo un hermano que nos había dicho ya. Un versículo, es mejor casarse que estarse quemando.
Y es que nosotros ya traíamos un tema atrasado de años de fornicación. Pero el problema era que queríamos esperar hasta que nosotros tuviéramos plata y acabara la carrera, tuviera un trabajo muy bueno y ganáramos buen dinero para casarnos. El detalle acá es que a veces como jóvenes queremos hacer las cosas al revés. Tenemos que dejar las cosas para Dios. Las cosas imposibles se las tenemos que dejar a Dios. No tenemos que hacer las cosas al revés. A veces queremos tener primero lo seguro y después dejar las cosas de Dios. Y yo creo que esto es al revés. Hay primero que hacer las cosas de Dios y después dejar lo imposible ahí. Pero bueno, nos casamos. Bueno, no, perdón, yo me estoy adelantando. Que yo quiero saber qué le dijo a su suegro. No, que le no, no. dijo yo, ya. Estábamos en la oficina de pastores. Ajá. 1, 2, 3. Yo ya estaba listo con las manos ahí, pues si me soltaba el trompo me iba a tener que aventar ahí un vestido. Es cierto. No, pero sí iba yo muy nervioso, pero consciente de que a final de cuentas este iba a ser un proceso que seguramente Dios, al paso del tiempo, iba a ser gozoso y edificante. Claramente en ese momento pues no iba a ser nada gozoso. Pero bueno, llegamos, les decimos eso y ellos me dicen, ¿saben qué? Los vamos a disciplinar. Dije, está bien, la Biblia marca disciplina. Pero bueno, ahí pasaron algunas circunstancias que tal vez a mirada de hombre la disciplina no fue de la mejor manera, pero a final de cuentas, en misericordia del Señor, el Señor nos restaura. ¿Sale? Complicado, no quiero entrar en temas ahí, a final de cuentas los pastores entregan cuentas por todo y hay que honrarlos y hay que someter a autoridad. Eso es un hecho. Sea como sea tu pastor, te tienes que someter a la autoridad porque es autoridad impuesta por Dios. Y eso a veces es difícil de entender, pero a veces cuando te toca a ti ser pastor, entonces entiendes por qué. Así que ya saben, tienen que someterse a sus Y si tu pastores. pastor te dice algo y no te gusta, ora por él, no lo critiques, ora por él. Eso es lo que tienes que hacer, porque a veces a los pastores no les hacemos caso. Pero bueno, ahí me disciplinaron y todo el rollo fue muy fuerte. Me dejaron a mí todo, yo estaba muy buena relación, ya sabes, aquí muy bacano con mis colegas aquí del evangelio, del ministerio. Pues te parece que nadie me habló, me dejaron ahí en la ruina, nadie me hacía caso junto con ellos. O sea, te Pero, señalaron también los de sí, claro. Fue algo muy fuerte, pero debo decir que Dios fue bueno después de todo el tiempo, como siempre lo ha sido. Pero bueno, ahí no se acaba. Bueno, entonces ahorita vamos a un corte comercial y ya volvemos, ¿ya? Está muy interesante su historia, pastor. Nos ha dejado así. Ponle pausa a tu historia. Póngale pausa y ya volvemos. Y recuerda, esto llega gracias al auspicio de Agencia Parque Digital, Panadería y Pastelería Bread and Cake, Consultorio Dental Sonri Dental y hoy nos viste Cabot Planet. Y bueno, ya regresando. Bueno, pastor, igualmente ha sido de impactante y bueno, para aprender igualmente en nuestras vidas de este proceso, de que usted realmente tuvo esa valentía de poder hablar sobre su pecado a las personas, porque casi la mayoría de jóvenes no lo hacen, prefieren callarse por muchas cosas, así como usted lo vivió, por la reprensión, por los señalamientos, porque como general, como cristianos, nos dedicamos a juzgar, a señalar, más no a apoyar y orar, porque realmente vivir en fornicación es algo también muy fuerte. Se podría decir que yo considero que es más fuerte que las drogas, dejar lo que es la... Claro, mucho más fuerte. Ajá, porque ya es un deseo de la carne más fuerte que no se implica solamente dejarlo a un lado, igual. Ajá, sino que es algo que toca ir tratando con el tiempo, ¿verdad? No. Y en ese transcurso, pastor, y bueno, hasta ahora, ¿cuál ha sido el punto quiebre de su fe? En el momento en que usted ha dicho, bueno, Dios, o sigo o lo dejo ya, no más. Para llegar a ese punto tengo que adelantarme toda la parte de la historia. Para fácil, después de todo eso, empieza a quebrantar mi fe. ¿Cómo? En medio del proceso de toda la iglesia te señala, mi esposa estaba embarazada de ese tema de la fornicación que llevamos. Pero no sabíamos. Perdimos el bebé. Ay. Entonces, ahí Dios empieza a quebrantar nuestro corazón. Y por eso les digo, no es bueno tener novia antes. Mi esposa sufre un proceso de poco depresivo. Todavía éramos novios, un poco depresivo. Y pues claro, para mí igual fue muy fuerte. Nosotros creemos,
estamos casi seguros que esa era una niña. Yo anhelaba una niña. ¿A qué edad tenía? Y iban a entrar a su marido. 21, 22. 21, más o menos. Y después, Sí, curiosamente te voy a dar un dato rápido. Nacimos el mismo día y el mismo año. Somos del 7 de mayo de 1996 los dos. Cumplimos años el mismo día. Nacimos el mismo día. qué loco. Nos llevamos 3 horas de diferencia. No. Yo le hago mucha burla, le digo que como yo nací antes, por eso estoy más alto, porque ella está chica. Qué coincidencia, ¿no? Sí, no, demasiada. Dice que somos almas gemelas. Pero sí. Entonces perdemos el bebé. Una iglesia muy grande. De todas las personas, una familia fue la que nos fue a preguntar en todo el proceso que llevábamos y esa familia nos consoló. Le agradecemos mucho a esa familia, la verdad, siempre lo vamos a tener en nuestro corazón, toda la vida. El hermano Píndaro y la hermana Olivia de la Rosa. La verdad, me gustaría que algún día los conociera, son muy bacanos. Muy chévere. Empieza el proceso pre-boda. Entonces ya, me caso. Empiezo a dejar ya casi todo, ya ahora ya empezaba yo ya a tomar ya menos, y antes me tomaba 10, ahora me tomaba 2, pero no lo soltaba. Entonces, nace, para eso, como habíamos perdido un bebé, nos habían dicho que el siguiente bebé teníamos que esperar 3 años, que porque ella quedó mal en el tema interno como mujer, porque pues tuvo que practicar ahí un tema de legrado y todo el tema ahí, porque fue peligroso, ya estuvo en peligro su vida. Bueno, me caso y al mes muere mi papá. Recuerdo aún, aclaro, él era mi papá para mí como figura porque él era mi abuelo. Eliseo Mosqueda era su nombre. Para mí era todo. Para mí era mi vida, era todo. Y le detectaron cáncer. Recuerdo una ocasión que venía bajando de Puebla y mi hermano me dijeron que mi papá estaba mal en el hospital. Él no tenía nada, él andaba podando el pasto, él se dedicaba a podar pastos y de la nada en 17 días entró por un dolor que le dolía un poco la espalda y resulta que tenía una metástasis multiorgánica. Bueno, falleció 17 días, lo quitaron así. Recuerdo que una ocasión ahí fue donde doblé rodilla con mi esposa y lloré como un bebé, ya estábamos casados. Lloré como un bebé y le decía yo, Señor, es que yo no te pido nada, y no te pido sanación, te pido la salvación, porque él no era cristiano, toda mi familia es incómoda. Y él acepta al Señor en su lecho de muerte y fallece. Para mí fue un golpazo tremendo en mi vida, porque recuerdo sus últimas palabras que yo le dije, viejo, vete tranquilo, y él me dijo, sé fuerte. Esas fueron las últimas palabras de mi papá en su lecho de muerte. Y ahí empieza la transición, y ahí me nace el deseo. Yo con mi esposa decía, nos vamos a esperar unos 5 años para el tema de los niños. Entonces mi papá muere y digo, es que yo hubiera tenido un hijo antes para que lo conociera él, ¿no? Y pusimos en oración y ¡pum! Así, nació rapidísimo. Ahí nace, se embaraza mi esposa de mi primer hijo que se llama Lemuel. Lemuel. Yeah. Cabe señalar, Lemuel era un rey, ¿sale? En la Biblia. Pero ese nombre es eso ya es, se lo tendrán a lo mejor que hacer a mis suegros en dado caso, sino después, ese nombre era el hermano de mi esposa que falleció. Igual es un tema bien grande. Wow. Mi esposa me dice, quiero ponerle como mi hermano, adelante. Le ponemos Lemuel, su nombre muy raro allá. Entonces dije, adelante, vamos. Nace Lemuel y todos los diagnósticos médicos que me daban, que ella iba a tener que estar en cama, que ella no iba a poder caminar. Mi esposa a los 8 meses teníamos un pichirilo, le llaman aquí. Agarró mi pichirilo, tenía 8 meses de embarazo, le cabía la panza y ya andaba mal. Entonces todos los diagnósticos médicos fueron a un lado. Mi hijo nace en un hospital muy feo, nunca lo voy a olvidar, porque no teníamos dinero, yo no tenía trabajo, yo estaba empezando a dejar todas las prácticas malas. Recuerdo que por esos entonces empecé a alejarme de manera total, el tema de robos y demás. Y bueno, nace Lemuel, fantástico. Para mí fue un motor enorme para mi vida, fue algo desbordante. Entonces ahí el Señor empezaba a mostrarme su voluntad, porque ahora yo era punto referente de una personita pequeña para lo que iba a ser de grande, porque somos cabeza de familia. Y eso es lo que a veces los jóvenes no valoramos cuando no tenemos hijos y solo tenemos la novia, es que tenemos que prepararnos para hacer esa cabeza de familia.
Eso es lo que tienes que hacer. Y tú, mujer, te tienes que preparar para hacer una ayuda idónea, no una ayuda errónea. Pero pues... ¿Escucharon ayudas erróneas? Sí, claro, es que... Dice ayuda idónea, no errónea. No errónea, ¿eh? En México lo disfrazan mucho el noviazgo como una amistad especial. El cristiano lo disfraza como una amistad especial. Aquí le decimos amigobios. No. A eso yo soy enemigo contra eso. Pero bueno, de ahí nace él, y de ahí para rápido empieza a irnos ya bien, empezamos a poner en oración, ponemos un negocio, el negocio empieza a prosperar, gracias a Dios, se empiezan a dar las cosas muy bien. Yo empiezo ya a dejar el alcohol, empiezo ya corto de nexo el tema ahí de delincuencias, y el Señor empieza a restaurarme, me empieza a mostrar el propósito. Se embaraza mi esposa otra vez. Ella lo planeamos, nuestros 2 embarazos planeadísimos, ¿eh? Así como de amor, otro hijo. Le digo, vale, Lemuel quiere un hermano. Hoy me levanté con ganas de otro. Lemuel quiere un hermano. Yo quería a la niña, pero creo que Dios no me la concedió porque yo iba a ser un padre muy obsesivo con la niña. Creo que la iba a poner en primer lugar que ella. Porque la verdad mi anhelo de una niña es enorme. Pero bueno, de ahí se embaraza mi esposa. Un embarazo muy bueno, nada, nuestra vida tranquila, muy así. Nuestro cristianismo iba tranquilo, entre que si nos involucrábamos y no, pero no llevamos una mala vida. Bueno, se embaraza, da luz a mi pequeño Eliseo, a mi bebé. Yo puse como mi papá, Eliseo Mosquero. Ahora me tocó a mí, decimos que nuestros hijos tienen nombre de puro muerto. Estás Eliseo, bien contentos, un embarazo súper bonito, ya se alivió en un hospital mucho mejor, entonces ya el dolor de la cirugía muchísimo menos, la transición de posparto ya fue muy buena, y Eliseo tenía un mes de nacer, y nos vamos a Cancún de vacaciones como familia, todo muy bien, muy bacano, y regresando de ahí, mi hijo empieza a tomar un tema de dificultad respiratoria, empieza a mostrar algunos síntomas muy graves para un bebé. Se empezaba a poner rojito morado y demás síntomas, lo llevamos al doctor. Y el pediatra nos dice, esto está muy raro, necesito que vayas con un especialista. Me manda a un especialista, un neumólogo, y el neumólogo me manda y me dice, no, vete con un cardiólogo pediatra. Empieza la búsqueda. Todo esto ahí, mi corazón empezaba y no sabía yo qué estaba haciendo. Yo todo el tiempo llevaba a mi hijo, y es que yo no entiendo qué tiene mi hijo. Orábamos entonces, porque fueron unas semanas angustiantes. Tú como papá ahí es donde realmente empiezas a sentir el pavor de perder algo, ¿no? Todavía no teníamos nada concreto, pero empezaban los estudios, tomografías, radiografías y demás. De ahí de Orizaba nos mandan a un hospital, nos dicen, ¿sabes qué? Es que acá no hay ese tipo de estudios, nos mandan al puerto de Veracruz en un hospital que se llama Star Médico, no sé si aquí hay. Allá es un hospital como muy bueno, tanto en costos es carísimo, pero también en tema de la eficiencia médica, o sea, no hay errores, es un tema muy bueno. Nos mandan a ese hospital y ahí le hacen a mi hijo una serie de estudios, si no me equivoco el nombre, no voy a ver un doctor ahí viéndome, serie esofagogástrica duodenal. Ese es el nombre. Vamos a repetirlo por serie esofagogástrica duodenal. Ese es el nombre. Ya. Tomografías con y sin contraste de su parte torácica. Y claramente cuando tiene 1 mes, 2 meses de edad, esos estudios son muy peligrosos porque toman muchas cosas raras, los empiezan a canalizar, los duermen y demás. Entonces, desde ahí ya su vida estaba en riesgo. Resulta que, después nos quedábamos, recuerdo muy bien, en un hotel junto al hospital. Y me marcan en la noche y me dicen, ya tenemos sus estudios, queremos decirle que la verdad, lo que tiene su hijo, no lo podemos tratar acá. Yo dije, bueno, pues es un hospital gigante con un buen de médicos especialistas. Yo no dimensionaba lo que mi hijo tenía. El diagnóstico médico de mi hijo, que por cierto, todo eso lo tengo en escrito médicamente y documentos médicos, que dice tenía una duplicación traqueal con una estenosis traqueal. Tenemos una tráquea aquí, él tenía 2. Y una de esas salía como una subyacente acá, que tenía una estenosis, o sea, tenía como que se hacía muy chiquita. Pero estamos hablando que tener 2 tráqueas es algo bien complicado. O sea, no es algo para nada normal ni cotidiano.
Los doctores nos decían que en toda su carrera de 30, 25, 27 años no habían visto algo así. Lo habían escuchado, pero no lo habían visto. Empieza ahí el proceso, empiezo yo a buscar, yo todo el tiempo con mi hijo lo llevaba al médico, yo veía los estudios, yo entraba con él a hacerlos, agarrar al bebé que es bien feo y demás, yo lo viví conmigo. Entonces, cuando llega el punto de buscar, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución? Que lo operen. Y la probabilidad de que sobreviviera era muy poca. Tenían que abrirle todo esto y hacerle una reconstrucción de vías aéreas, se llama. Entonces ahí es donde nuestra fe empieza. Yo dije, yo ya se murió mi hijo. Yo vengo de un tema de ver a un papá perder a su hijo, a mi suegro, y dije, yo no quiero eso. Es algo fuerte, o sea, bueno, ya. Las probabilidades de que él esté con vida eran demasiado bajas. Demasiado bajas. Recuerdo un doctor de Morelia, un neumólogo buenísimo, bien chévere el vato. Recuerdo que le marqué y tratamos remotamente todo y le dije, dime la verdad, dijeron, dime al chile, ¿qué onda conmigo? Porque todos como que me mantenían como, trataban de calmarme ahí. Y me dice, ¿quieres que te diga la realidad? Recuerdo que estábamos en la punta del Cerro del Borrego, mi esposa, Lemuel, Eliseo y yo. En medio de todo eso decidimos ir a distraernos. Y en eso me marca el doctor y dijo, dime qué onda. Me dice, tu hijo puede morir en cualquier momento. Esas fueron las palabras. Ahí fue donde yo realmente entré en sí y dije, está en riesgo la vida de mi hijo, en cualquier momento puede fallecer. Y empezamos a movernos para ver una opción. Nos mandan a un hospital, el Instituto de Pediatría de la Ciudad de México. Es un hospital de primera estancia, es como súper nivel. ¿De élite? De élite. Y lo más padre es que es gratis. Wow. El único requisito es que tú no tengas seguridad social. Y yo soy comerciante. Entonces no tengo seguridad social. Entonces cumplía yo todo. Aparte que el padecimiento de él era rarísimo y en ningún otro lugar del alrededor lo podían tratar. O sea, todos querían ver a mi hijo. Entonces llego al hospital, presento a mi hijo, me hacen la recomendación y todo. Llego, me presento, paso el proceso y me dicen, yo no puedo creer que este niño esté vivo. Sí, mi hijo estaba vivo y comía muy bien. Pero, o sea, cuando tú dormías con él, yo me imagino que ni siquiera puedo dormir, lloraba, Sí. te angustiaba, sentías la presión de no saber cómo ayudarle. Es que es impotencia. Entonces ahí ya... ¿Qué le decías a Dios ahí ya? Porque ya tenías una fe. Ahí perdí comunicación con Dios. Perdiste. Ahí fue Porque me sentía abandonado. Ahí es donde empieza a ver, no, a la goma, pues he perdido todo, he dejado todo, he puesto en práctica mi fe. Y Dios, ¿quién es esto? Ahí fue ese quiebre como... Ahí fue donde me quiebro. Entonces, yo oraba, pero sin fe. Yo decía, ya no, ya, mi hijo se va a morir. Dios no va a bajar y lo va a operar. O sea, ese fue mi pensar. Entro ahí ya al hospital y pues mi esposa se quedó afuera, yo entré con mi hijo. A mí me gustaba mucho entrar al tema médico porque me gustaba a mí saber qué tenía, ¿no? Entonces entro ahí y mi esposa afuera con Lemuel. Yo hago todo el protocolo y uno de los médicos, recuerdo que me dice, es que yo quiero ver ese caso. Mi hijo era como un conejillo de India. El centro de atención de los... Es que era algo súper complicado, o sea, todos querían ese caso porque de alguna manera, al menos en México, es como de, te puedes colgar esa medalla, ¿sabes? Como de yo lo traté, ¿no? Así por decir. Bueno, pasa el proceso, le hacen otra vez los estudios y sí, efectivamente, llevo los estudios que ya habían realizado y dicen, no, pues sí lo tiene. ¿Cuál es la solución? La solución es que lo operemos. Esa es la solución. Algunas especialidades, broncoscopía, broncoscopía, tema médico ahí. Y dice, ¿sabes qué? Se tiene que quedar internado desde ahorita. Traiga sus cosas, se va a quedar, lo ingresamos a piso y listo. Y aparte Chiquito, de brother. todo su organismo era... Chiquito, o sea, todo milimétrico, creo. Salgo, hago el proceso, lo ingreso, salgo a hablar con mi esposa. Amor, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo vivía a 4 horas de ahí y teníamos al otro bebé. Teníamos a la mujer. Entonces, fue la despedida más fuerte que tuve con mi familia. Recuerdo claramente ese abrazo con mi esposa ahí. Porque no sabíamos qué iba a pasar y yo no sabía qué iba a sufrir mi esposa viendo a mi hijo ya canalizado cuando era un bebé.
Y ahí es donde empiezo a notar, realmente digo, Señor, es que tú cómo estás permitiendo esto. Señor, si yo ya no hago esto, si yo ya dejé esto, Señor, si yo ya entregué mi vida, soy tu hijo, Señor. Y ahí es donde el Señor empieza a hacer como, me despido, mi esposa se queda en Capital, en Ciudad de México, con Eliseo, y yo me regreso con Lemuel a Orizaba. Ay, no, fueron días horroríficos, pues yo como papá primerizo a aprender ahí con Lemuel solo, porque claramente las cosas una ayuda enorme, ¿no? Entonces yo me tenía que hacer cargo de Lemuel, llevarlo a la escuela, desayuno, trabajar y todavía estar al pendiente y con la zozobra de lo del... Al paso de los días seguían haciendo estudios y todo concordaba que lo iban a operar, todo concordaba. Después de un par de días mi esposa me marca y me dice, pónganse a orar, porque Eliseo puede morir en este estudio. Puede dar un paro respiratorio ahora porque el estudio es muy abrasivo y sus organismos, sus vías aéreas, su pulmón, no lo puede soportar. Le hicieron firmar ahí que el hospital se deslindaba de todo, de todo. Y digo, ¿sí qué hago? Le digo, pues dale, vamos a confiar. A final de cuentas sabemos que nada está por fuera del control de Dios. Recuerdo esa ocasión, mi suegro, mi suegra y yo, postrados de rodillas, orando al Señor, pidiendo misericordia de Él. Pero yo traía yo recuerdo que decía, Señor, haz lo que tengas que hacer. O sea, yo me di por vencido y dije, Señor, ya, llorando. Y dejó de contestar mi esposa como una hora el teléfono. Y después de una hora nos marca, yo dije, ya, ahí fue, dije, no. Ya me dio la mala noticia. Y me marca mi esposa y me dice, ven por mí. ¿Cómo? Y se ven por mí porque Eliseo ha sido sano. Y es ahí donde el Señor quiebra mi vida y me dice, no seas incrédulo. No seas incrédulo y entiende que todo poder emana de mí. Que yo soy capaz de hacer y bajar y operarlo sin que siquiera abrir. Yo soy testigo de que Dios hace milagros, que yo no digo que siempre los tenga que hacer, pero cuando le place, Dios tiene el poder de hacerlo. Ahí fue donde Dios nos quiebra así. Nos quebranta y nos dice, yo soy tu Dios. El que te rescató, yo soy. Y es ahí cuando yo no sabía cómo quitó una tráquea de aquí, yo no sabía. Pero Dios lo hizo. Los médicos no se explicaban. No sé. Yo tengo los dos estudios. Tengo un estudio donde tiene las cosas, tengo el otro donde no las tiene. Tengo los dos para ponerlas. Los médicos estaban impactados y decían que solamente era un milagro. De los mejores hospitales de México, los mejores doctores en la cuestión de vías aéreas, no sabían qué diablos habíamos. Pero nosotros sí. Y era ese Dios que habíamos pedido de rodillas. Te lo digo, me recuerdo y es algo bien fuerte que vivimos como familia. Recuerdo que tomé el carro, le dije a mi suegra, acompáñeme por mi esposa y por mi hijo. Salimos como locos, creo que me hice como 3 horas, 2 horas 50 hasta Ciudad de México, porque iba yo que no creía. Abrazamos a mi hijo, oramos con él y mi hijo no tenía nada. Mi hijo dejó de tener todos los síntomas que presentaba. De ahí a la fecha, Dios ha sido infinitamente bueno. Y así fue el punto de quiebre de mi fe. Y ahí fue cuando mi esposa y yo decidimos que debemos de trabajar para lograr el Señor. Ahí fue. Qué chévere. Créeme que esto es muy grato para nosotros porque realmente nos damos cuenta que no es cuando nosotros pedimos, exigimos el milagro, sino que Dios nos prueba hasta el punto donde realmente Él puede entrar y sacarte, sacudirte, zarandearte y darte lo que tú necesitas. Y que es muchas veces inesperado, porque tú no lo esperabas más bien la muerte. Sí, su suegro nos cuenta que estaba también colapsado porque hace poco tiempo había muerto su hijo y aparte tú venías viviendo la muerte de tu padre, y la muerte rodeaba tu entorno familiar. Nos damos cuenta que ahora el Señor dice que más la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia, y créeme que ese mensaje nos transmite mucho a nosotros, ya que cuando nosotros nos encaminamos en la voluntad de Dios, Él rompe esas maldiciones, esas necesidades de la muerte y nos da vida y vida en abundancia. Y ahora con esto
tan hermoso que nos acabas de compartir. ¿Qué es lo que tú le podrías decir a las personas que tal vez vivieron el proceso que viviste? Se identifican mucho con lo que tú pasaste en tu noviazgo, en tu relación con tu esposo y en los milagros que tú has sido testigo. Fácil. Dejen a sus amos. Querido joven, deja a tu amo. O sea, identifica cuáles son tus amos. La Biblia dice que voy a leerlo para no hablar cosas que no. Voy a leerlo para no hablar cosas que no, porque igual siempre prefiero ser un poco más lo que dice la Biblia, porque al final de cuentas no lo digo yo, Eso es palabra de Dios y yo creo que siempre debemos de basarnos en lo que la Biblia dice. Dice la Biblia acá, en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo creo que ahí empieza el tema de como joven, identifica a tu amo. O sea, ¿cuál es el amo que te está ahorita agarrando y teniendo como esclavo? El alcohol, la droga, el sexo, yo no sé. Esos temas que se tienen que preguntar ustedes. Pero deja ese amo y haz tu amo a Dios. Que realmente puedas decir: Cristo, entra a mi vida. Cristo toma el control completamente y síguelo a él. De ahí emana todo. Servir solo a un amo, y ese amo que sea Dios. Amén, qué chévere. Sí, es algo también muy importante que debemos dejar recalcar, no porque nos enfoquemos en servir a Dios y darlo todo al Señor, no quiere decir que vamos a tener pruebas o no quiere decir que vamos a tener dificultades, es al contrario, es cuando más difícil se pone y es cuando más probada es nuestra fe, es cuando más se quiebra nuestra fe y ahí es donde uno realmente, como hacemos la pregunta, el quiebre de nuestra fe si decimos seguir o avanzar, pero algo que a mí me llena es que cuando uno realmente está en ese pedacito ahí de la fe donde uno dice, bueno, aunque lo haga con un desánimo, te sigo orando, es porque al final ahí está esa llamita encendida, esa chispita que a uno le hace seguir y es cuando Dios nos sorprende y después hace sus milagros. Y eso es cuando nosotros también como hijos de Dios también queremos ver sus milagros y Él se manifiesta. Y al saber que Él se manifiesta y nos dice, hey, aquí estoy, como usted lo dijo, pastor, era como que sí me da eso, porque creo que sí hemos igualmente, yo bueno, también he perdido, igualmente ya se siente y uno sabe y hasta uno dice, bueno, mira, llevar. Ya te lo vas a llevar y es algo que por ejemplo no muchas personas lo logran entender y es que realmente nosotros somos de él y somos de él y tratar de dejar a alguien que nosotros queremos es algo duro porque nosotros decimos bueno al final va a estar con Dios y esa persona conoce a Dios, pero si no la conoce entonces todo es un proceso muy lindo, pero también doloroso. Yo te puedo decir que duele menos que estar en las calles haciendo cosas de bandidos. Con ustedes, el pastor Eduardo Mosquera. Con ustedes fue eso, el pastor Eduardo Mosquera, y espero que les haya gustado su historia. Nos ha hecho igualmente llorar, igual que ustedes lloró. Disculpa, créeme que a la fecha es así que recordándome por qué estoy aquí en Ecuador. Ese es el porqué. Así es, y realmente como yo le cogí y decía producción, y eso fue así, ¿no? Cuando yo le conocí y me dijo un pedacito más o menos de su historia, y yo le decía igual a Cristian, tenemos que decirle a nuestro productor que para grabarle de Chiripa, y no sé, pero creo que eso fue de Dios. Porque cuando las cosas son de Dios, las cosas fluyen y se dan, y así está, aquí estamos, Yes. aquí con Chiripa. Igual, entonces, Paz, le podemos decir que igual de Chiripa se salvó. El Chiripa me salió. No seas malito. Si te dicen quién vive, digan Cristo. Denle. No vacile con filisteos y filisteas. Cuidado, se le duerme el diablo. Si Dios le bendice, pídala Pídala ya. yapa. En México sería, Pida el pilón. si no sea malito, si Dios le bendice, pida el pilón. Pide pilón. Y si ya no jala, búsquele a él. Ponte pilas y mira en qué camino andabas vos, ve. Y ya saben, Claro. esto ha sido de Chiripa. Me salvé.